Abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias, por favor. Ya sabe dónde estamos, allá en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Muy bien, ahora el día de hoy quisiera hablarle poquito a usted acerca de dinero, ¿verdad? De dinero. No vamos a hablar solamente de dinero, ¿verdad? Solamente como un tipo de introducción, ¿verdad? Quisiera platicarle, ¿verdad? De el dinero. Fíjese que cada país tiene, ¿puede usted decir la palabra divisa? Diga usted divisa. Divisa, ¿sabe qué es divisa? Divisa es básicamente el tipo de moneda que se maneja, ¿verdad? En el país, ¿verdad? Cada economía tiene su billete o su moneda, le llamemos así, ¿verdad? Por ejemplo, en México existen los pesos, ¿verdad? Que sí, exactamente los pesos. Yo no sé si todavía ya creo que les llamaban nuevos pesos en algún momento. Creo que ya les llaman pesos solamente, ¿verdad? Pero hay pesos mexicanos, pero así como hay pesos mexicanos, hay pesos en diferentes partes de Latinoamérica. En algunos lugares, como en Bolivia, el billete se conoce como un bolívar, ¿verdad? Y así hay diferentes monedas o diferentes divisas en cada país. Por ejemplo, existen colones, existen lempiras, soles, euros, ¿verdad? Bueno, tantos diferentes tipos de monedas. En nuestra economía, nuestra moneda es el dólar, ¿verdad? Es el dólar, ¿verdad? El dólar es, llámale como tú quieras, ¿verdad? Hay personas que le llaman, ¿verdad? Unos verdes, ¿verdad? Pues pásame unos verdes, dicen así, ¿verdad? A algunos les llaman, feria, le dicen, ¿verdad? No, pues es que te va a costar una feria, dicen así, ¿verdad? Te va a costar una feria. A algunos les llaman varos, billullo, una lana, plata. Bueno, hay diferentes maneras que les llamas al dinero, pero al fin del día, llámale como quieras, el dinero es el medio por el cual nosotros obtenemos aquellas cosas que necesitamos, ¿no es cierto? Por eso vamos a trabajar, ¿no es cierto? Nos paramos a trabajar, ¿verdad? Para poder tener dinero y poder obtener aquellas cosas que nosotros necesitamos. Fíjense ustedes, esta es la realidad. El dinero, pues es lo que mueve la economía. El dinero es lo que mueve todo, ¿verdad? En la economía de cualquier país y en todo el mundo, en realidad, el dinero es lo que está moviendo en cierta manera las economías mundiales, ¿verdad? Ahora, le voy a decir una cosa. Dentro de lo que es el reino de Dios, también existe un tipo de divisa. ¿Un tipo de qué? Un tipo de divisa, ¿verdad? O la moneda, digamos, ¿verdad? Del reino de los cielos. Y déjeme decirle que la moneda del reino de los cielos es la siguiente: la fe. Fíjese usted, la fe es el medio por el cual nosotros obtenemos todo. No es algo que yo dije, hermanos, es algo que el Señor Jesucristo dijo. Si usted puede escribir ahí una notita, Marcos capítulo 9, versículo 23, encontramos acerca de lo que Jesús dijo, que la fe es el medio por el cual obtener todos. Vea lo que dice Marcos capítulo 9 en el versículo 23, el Señor Jesucristo dijo así: si puedes creer, ¿qué es creer? Creer es fe, ¿verdad que sí? Dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué cosa le es posible al que cree, hermanos? Todo, dice, el que cree, el que tiene fe, dice, ¿se fijan? Por lo tanto, la fe es aquello que nos consigue todo en el reino de los cielos. ¿Se fija usted? Ese es el medio por el cual, por lo tanto, como puedes tú ver, ¿verdad? La fe, ¿verdad? Es importantísima para la vida. Para la vida cotidiana y para la vida cristiana también. La fe, hermanos, ¿verdad? Es lo que mueve todo, ¿sí? Por eso es importantísimo, hermanos, que nosotros sepamos lo que es fe. Y es importante, hermanos, ¿verdad? Que sepamos eso, porque cuando alguien viene y pregunta, bueno, ¿qué es fe? Pues, ¿qué es fe? ¿Tú qué le dijeras? Luego, como que automáticamente nos vamos allá a Hebreos capítulo 11, versículo 1, y comenzamos a decir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Alguien se sabe esa definición? Sí, pues todo el mundo. Pero te digo una cosa, debemos tener cuidado con esa definición. Para empezar, se me hace bien interesante porque creo que es la única palabra que la Biblia le da una definición. O sea, literalmente te da una definición. ¿Qué es fe? Te vas a Hebreos 11.1 y ¡pum! La definición de lo que es la fe, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si no tenemos cuidado, hermanos, con esto, como algunos ya no tienen cuidado al leer esta definición, se sobreenfocan en dos palabras: certeza y convicción. Certeza y convicción. Y el problema con esto, hermanos, es de que cuando lo que ellos piensan o derivan, ¿verdad? Una enseñanza errónea acerca de lo que es fe. Y ellos al leer este pasaje bíblico pueden llegar a decir, no, pues que fe es tener certeza y certidumbre de algo, ¿verdad? Y el problema con ellos es de que comienzan a decir cosas como que, no, yo sé que me van a dar ese trabajo, ¿verdad? Porque me lo van a dar, yo sé que es mi fe, ¿verdad?
Y bueno, eso no es fe necesariamente, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo estoy convencido, ¿verdad? Por eso un muchacho, por ejemplo, enamorado puede decir, ¿verdad? Yo estoy convencido que me va a decir que sí, ¿verdad? Y luego todavía se atreven a decir, ¿verdad? Algo como, yo lo declaro y yo lo decreto. Lo dicen con convicción y certeza, ¿verdad? Y dice, yo arrebato esta bendición, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Él quiere arrebatar esa bendición hasta que el papá de la muchacha, ¿verdad? Sale y dice, no, ¿qué te pasa, verdad? Entonces, esa es la situación, ¿se fija? Entonces, a veces puede haber, ¿verdad? Esa mala interpretación de que la fe es simplemente creer algo con todo tu corazón. Ahora, ¿es fe eso, hermanos? Vamos a ver primero, hermanos, lo que no es fe. Ahora, la fe, hermano, no se trata acerca de ser personas más positivas u optimistas. ¿Se fija? Ese es el problema. Cuando uno dice, no, pues la fe es tener certeza y certidumbre. Uno dice, no, pues si soy una persona muy positiva. Hermanos, eso no es fe. Eso no es fe, ¿verdad? Por lo menos no es la fe de la que habla la Biblia. ¿Okay? La fe, la única fe que existe, hermanos, es una fe bíblica. Y la fe bíblica, hermanos, es una fe que siempre está basada, hermanos, no en nuestro positivismo o en nuestra capacidad para creer algo o nuestra intensidad de creer algo. La única fe bíblica que existe, la única fe que existe, hermanos, es la fe que está puesta en Dios. Esa es la única fe que hay, hermanos, ¿verdad? Así que si tú dices, tengo mucha fe, yo tengo mucha fe, ¿verdad? Pero no crees en Dios, tu fe no es fe. Tu fe puede ser una añoranza o una esperanza o deseo de algo, pero no es fe. No es fe. La fe no es algo que tú y yo podemos, digamos, solamente como que a veces con la gente es que tú tienes que tener fe, ¿verdad? Tienes que tener fe. A veces pensamos como que es algo que ya tenemos y que necesitamos, ¿verdad? Como que despertarlo dentro de uno mismo o activarlo para que comience a dar sus frutos. Así percibimos a veces la fe. Pero la fe, hermanos, no es algo que nosotros tenemos dentro, hermanos. La fe no es algo que viene de la persona humana, hermanos. Cuando yo leo Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, léalo conmigo, por favor, léalo conmigo. Gálatas capítulo 5 dice, mas el fruto del Espíritu. ¿De dónde es el fruto, hermanos? Del Espíritu. ¿Verdad? El fruto no es de nosotros. La Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es, leámoslo juntos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿y qué más? Fe. Es fe, se fija. Entonces, cuando yo leo ese pasaje bíblico, yo aprendo algo. La fe no es algo que viene de nosotros, hermanos. La fe es un fruto de Dios. Es un regalo de parte de Dios. ¿Tú tienes fe? Si tienes fe, es porque Dios te dio esa fe. Es lo que la fe no surge de nosotros, hermanos. La fe es un regalo, hermanos, que surge de Dios. Es lo que dice Efesios capítulo 2 en el versículo 8. Vea Efesios capítulo 2, versículo 8 en su Biblia y va a encontrar ahí un pasaje bíblico que le va a enseñar mucho acerca de esto. Fíjese, Efesios 2, versículo 8. Vea lo que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿De qué está hablando este pasaje bíblico? De la fe, ¿verdad? Y dice, ¿y esto qué? Esto, la fe. ¿Verdad? Dice, la fe dice, no de vosotros, dice así. ¿Qué dice? Pues es un don de Dios, dice así. ¿Te fijas? Es don de Dios. Entonces, hermano, la fe es don de Dios, hermano. No es solamente creer y ser bien positivo. No se trata de eso la fe, hermanos. No. Se trata acerca de poner nuestra fe, hermanos, pero poner nuestra fe en Dios, hermanos. Mire, vamos corrigiendo algo que a veces decimos mal. Y se lo digo porque a veces el canto de hoy, ¿verdad? Que nos enseñaron el día de hoy, es un canto que está doctrinalmente correcto. No todos los cantos son doctrinalmente correctos, déjeme decirle, ¿verdad? En un mismo canto tú puedes oír algo bien, que está bien dicho, bíblicamente correcto, y en un mismo canto puedes escuchar, o sea, puede estar bien en la estrofa doctrinalmente y llegan al coro y no, pues ya no quedó, ¿verdad? Porque pues no dice así la Biblia, ¿verdad? Ahora, digo, no nos vamos digamos, a amarrar en eso, pero definitivamente nos debemos de reconocer que el canto que nos enseñaron hoy fue un canto bonito, porque dice que nosotros erróneamente decimos esto: la fe mueve montañas, decimos nosotros. Le digo una cosa, hermanos, esa es mentira. La fe no mueve nada, hermanos. ¿Sabe quién mueve montañas, hermanos? Dios mueve montañas. ¿Se fija cuál es la diferencia, hermanos? Mira qué diferencia tan grande, hermanos. No se trata, hermanos, de la fe que tú tengas, sino en quién pones tu fe. ¿Se fija? Y una fe, una añoranza, un deseo, hermanos, ¿verdad? Que uno tiene muy fuerte, no es fe. Solamente es eso, un sueño guajiro.
Pero cuando tú incluyes a Dios en tu fe, cuando tu fe está colocada en Dios, ahí cambian las cosas. ¿Se fijan? Porque es Dios, hermanos, quien le da vida a la fe. ¿Se fijan? Dios es quien mueve montañas, hermanos. Por lo tanto, no, fíjese, la única fe que existe, hermanos, es una fe puesta en Dios. Si no, no es fe. Oh, porque le voy a decir una cosa. Tú puedes poner tu fe en un montón de cosas. Y la gente pone su fe en un montón de cosas, hermanos. Pero si tu fe no está puesta en Cristo, como dice Hebreos 12:2, en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, ¿te fijas? Si tú pones tu fe en algo que no sea Cristo, tu fe no es fe, es solamente una falsa esperanza. ¿Okay? No es fe, es optimismo, como lo dijimos hace rato. La fe bíblica, hermanos, no depende de nuestra capacidad nuestra capacidad de creer. Dependemos en la habilidad de Dios para actuar en favor nuestro. ¿Se fija qué diferencia? La gente, le decía yo, coloca su fe en muchísimas cosas. Tienen fe, pero no está puesta en Dios. Tienen fe, muchas veces ponen su fe en las riquezas. Gente pone su fe en las riquezas. Hay personas que ponen su fe en las personas que les tiran las cartas. Hay gente que le pone su fe en alguna estatuilla, ¿sí? Que no camina ni anda. Hay gente, ¿verdad?, que inclusive ponen su fe en la Santa Muerte. ¿Han visto ustedes, hermano, qué feo está esa cosa? ¿Verdad? Da miedo para el Halloween, ¿verdad, hermano? Ponen su fe en la Santa Muerte. Ponen su fe a veces en un hombre, o ponen su fe en alguna mujer. Ponen su fe, hermanos, en sí mismos muchas veces. Y vivimos en una cultura así bien positiva, bien positiva. No, si tú piensas que tú lo puedes hacer, lo vas a lograr. Hermanos, eso no es fe. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ni en uno mismo podemos, ni en nosotros mismos podemos confiar. ¿Cuántos dicen amén? Ni en nosotros mismos podemos confiar, hermanos. Por eso la Biblia lo dice muy categóricamente, hermanos, ¿verdad? Allá en Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que pone su fe en el hombre, dice así. ¿Se fija? Maldito el hombre. O sea, si tú pones tu fe en algún hombre o en alguna mujer, ¿sabes qué es lo que te espera? Maldición. Es lo que dice la Biblia. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tú puedes tener muchísima fe, pero si no está puesta en el lugar correcto, de nada te sirve tu fe. ¿Sí estamos predicando bien ahora, hermanos? Por eso la pregunta, hermano, no debe ser: ¿tengo fe? No. La pregunta debería ser más bien: ¿en qué pongo mi fe? ¿Se fija? La fe tiene un objeto, ¿verdad? Un lugar en donde se coloca la fe, ¿verdad? Y la única fe que existe, hermanos, es la fe que está puesta en Dios, hermanos. Así que dejémoslo así, eso, ¿verdad? Fíjese, no se trata tampoco, hermanos, de cuánta fe tú tengas. ¿Ok? No se trata tampoco de cuánta fe tú tengas. El Señor Jesucristo habló de cantidades de fe. ¿Recuerda? En una ocasión, Él dijo, y usted va a ayudarme a terminar esta frase porque hasta la cantamos, ¿verdad? Muy guapachosamente, ¿verdad? La cantamos: si tuvieses fe como un... sí se lo sabe, ¿verdad? Un grano de mostaza, dice: si tuvieses fe como un grano de mostaza. Ahora, en Mateo capítulo 17, en el versículo 20, Jesús dice: si tuvieses fe, dice, como un grano de mostaza, dice, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dice así. ¿Se fija? Ahora recordemos, como estamos leyendo esto de la fe, en la Biblia, siempre que la Biblia habla de fe, siempre está hablando de fe en Dios. Es lo que está diciendo Jesús. Si tuvieses fe, dice, como un grano de mostaza, dijo así, tú le dirías a este monte: muévete para allá, el monte obedecería. Y luego en Lucas capítulo 17, el versículo 6, ¿verdad? Jesús usa lo mismo para decir: si tuvieses fe como un grano de mostaza, tú le dijeras a este sicómoro. Ahora, ¿saben ustedes qué es un sicómoro? Un sicómoro es un árbol grandísimo, hermanos. Un arbolote grandísimo. Los que han ido para Oaxaca y han conocido el tule, algo así más o menos, un arbolísimo así grande, ¿verdad? Bueno, entonces dice Jesús: si tú tuvieses fe, dice, como un grano de mostaza, dice, tú le dirías a este sicómoro o a este arbolote, ¿verdad? Muévete para allá, y se desarraigaría, dice, y se fuera caminando y se sembrara donde tú le dijeras. Ahora, pensemos esto, fíjese, según lo que dijo el Señor Jesucristo, conteste esa pregunta. Según lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿cuánta fe se necesita para mover un monte? ¿Cuánta fe se necesita, hermanos, para mover un árbol? ¿Cuánta? Un poquitito.
No se ocupa mucha fe. Tú puedes tener bien poquitita fe, y de todas maneras sucede aquello que tú estás pidiendo si lo estás pidiendo a Dios. ¿Se fija? No está en la cantidad de fe que tú tengas. A veces nos sufrimos, ¿verdad? Porque decimos, Señor, por favor, y hacemos la oración de los apóstoles, que a veces pensamos que los apóstoles eran personas gigantes de la fe. Decimos, no, hermanos, ellos eran personas como tú y como yo, y también dudaban y flaqueaban en su fe. Por eso ellos muchas veces, y a veces hacemos esa oración que hacen los apóstoles, y decimos, Señor, auméntame la fe, porque sabemos que no tenemos fe. No siempre es fácil. A veces nuestra fe está fuerte, a veces nuestra fe está flaqueante, ¿verdad? Así es la fe, varía. Pero si tu fe está puesta en el lugar correcto, no importa cuánta fe tengas. Puedes tener un granito de mostaza, de todas maneras sucede aquello. Si tú pones tu fe en Dios, ¿se fija? Marcos capítulo 9 habla o narra una porción bíblica bien interesante de un hombre que no tiene fe. Dice que era un padre, ¿verdad?, de familia que desesperado, ¿verdad?, buscando la sanidad de su hijo que estaba endemoniado. Dice que va a buscar a los apóstoles. ¿Recuerdan esa historia? Dice que va y los lleva y les empieza a decir a los apóstoles, oigan, pues sanen mi muchacho, por favor, no sanen mi muchacho. Yo me imagino al padre haber dicho, pues sabes que no encuentro a Jesús aquí ahorita, pero pues estos andan con él, algo han de saber, ¿verdad? Así que va con ellos, ¿verdad? Y les trae al muchacho, y ustedes saben la historia, ¿verdad? Dice que los apóstoles no pudieron sanarlo, ¿recuerdan? No pudieron sanarlo los apóstoles. En eso, ¿verdad?, está la gente ahí del alboroto, del muchacho que se está ahí revolcando y todo eso. Entonces dice que ahí viene caminando Jesús. Y este mismo hombre dice que agarra y va con Jesús y le dice, oye, mira, traje aquí, ¿verdad?, abre, ¿verdad?, el departamento de quejas, y le empieza a decir a Jesús, mira, yo traje aquí a tus discípulos, a mi muchacho, y no me lo pudieron sanar. Y luego le dice, pero si tú puedes. ¿Podía Jesús, hermanos? Dice, si tú puedes, dice, fija la duda en su voz, pero si tú puedes hacer algo por mí, dice, por favor, sánalo, dice. A veces dice este demonio, dice, lo echa en el fuego, dice, y lo echa en el agua, dice, para destruirlo, dice, y mira cómo queda el muchacho. Y Jesús le dice, ¿cuánto tiempo tiene el muchacho así? Y entonces él le dice, no, pues desde niño, dice. Entonces Jesús le dice, mira, el versículo que les leí al inicio, le dice, mira, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Sabe cuál es la respuesta tan sincera de este hombre? Le dice, pues yo creo, dice. Pero el yo creo es como que, pues yo creo. No es yo creo, es yo creo, dice. Has de tener razón. Y luego le dice, ayuda mi incredulidad, le dice. ¿Qué es eso? ¿Incredulidad qué es, hermanos? Es falta de fe. ¿Sanó ese muchacho, hermanos, Jesús, sí o no? ¿Tenía mucha o poca fe ese padre? Muy poca. ¿Se fija usted, hermano, que no importa tampoco, no se trata de la cantidad de fe, se trata en quién pongas tu fe? ¿Qué hizo mal el primero este hombre, hermano? ¿Sabe qué fue lo que hizo mal él? Llevó su mucha fe a los apóstoles y no le funcionó. Pero miro, trajo su incredulidad a Cristo y funcionó. ¿Se fijan en la diferencia? Cuando trajo a su muchacho a los hombres no funcionó. Pero cuando trajo a su muchacho a Cristo, hermanos, funcionó. Yo no sé a quién esté llevando usted a sus hijos en oración. Yo no sé a dónde está usted asistiendo, ¿verdad?, para que sus hijos reciban la bendición o para que usted resuelva su problema. Pero le voy a decir una cosa, si no ha funcionado, deje de llevarlo. Llévelo a Cristo, va a ver cómo cambian las cosas. Esa sí es una fe que funciona, una fe puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe, hermano, ¿verdad? Por lo tanto, fíjese qué importante, hermanos, es la fe. ¿Se fijan cómo es la fe? Qué importante es la fe. Diga usted conmigo, la fe es importante. Dígalo conmigo. La fe es importante. Debemos nunca olvidar eso, hermanos, ¿verdad? La fe, hermanos, en Dios, hermanos, la fe en Cristo, hermanos, es bien importante, hermanos. ¿Qué tan importante es la fe? Bueno, déjeme darle algunos motivos que nos habla la Biblia por el cual la fe es bien importante. ¿Sabía usted que es por la fe que nosotros somos salvos? Sin fe, hermanos, nadie es salvo. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué?
De la fe, se fija, por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice así, se fija. Entonces, hermanos, el medio para la salvación, hermanos, en cierta manera es la fe en Cristo. Recuérdense, estamos hablando de fe bíblica y la única fe que existe en la Biblia es una fe puesta en Dios, en Cristo, ¿verdad que sí? Entonces dice aquí, dice por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, hermanos. La fe, hermanos, es como que el puente hacia Dios, si me permite ponerlo de esa manera, ¿verdad? Es lo que está diciendo este versículo. La fe es el puente que nos permite llegar a Dios, se fija así, pero atención, la Biblia dice siempre, cree, dice, y serás salvo. Así le dijeron al carcelero, ¿se acuerdan? Creéis. Pero no nomás le dice la Biblia, cree y serás salvo. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿no es cierto? ¿Se fija? Entonces es fe, pero una fe colocada en el lugar correcto. ¿Dónde es una fe colocada correctamente? En la persona de Cristo Jesús, hermano. Es lo que nos enseña la Biblia, hermano. De nuevo, hermanos, lo importante no es la fe, sino el objeto de nuestra fe, ¿verdad? ¿Quieres tener seguridad así de que eres salvo en realidad? Necesitas tener fe, pero necesitas tener fe en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es lo que dice la palabra de Hechos 16:31. Así que la fe en Dios es importantísima. ¿Por qué? Porque a través de la fe somos salvos. Y es también a través de la fe que somos justificados. Esa palabra justificados es una de mis frases favoritas en la Biblia, o las palabras favoritas de la Biblia. Vea la justificación, ¿verdad? Vea lo que dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Qué tenemos, hermanos? Paz. ¿A través de qué? A través de la fe, hermanos. Dice, por la fe tenemos paz, dice, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija? La fe siempre conectada a Cristo, ¿se fija? Y dice que somos justificados, somos salvos, somos justificados también por la fe, hermanos. Un término, hermanos, de las cortes de ley, es un término jurídico, ¿verdad? Un término jurídico en el cual el juez, ¿verdad? Aquel que te puede condenar, te absuelve de tu crimen. Y te dice, no, este hombre te justifica, ¿verdad? Te dice, es inocente. Hermanos, la Biblia nos llama inocentes. Nadie aquí es inocente, hermanos. Empezando por mí, hermanos. Todos nos hemos descarriado como ovejas, dice la Biblia. Hemos fallado a Dios, todos, hermano. No importa qué tan santo te mires, ¿verdad? Todos nos hemos descarriado. Bueno, hermanos, fíjense, por la fe somos justificados, declarados inocentes, hermanos. Qué bonito, hermanos, ¿verdad? La fe, ¿verdad? La fe, hermanos, es el medio de la salvación, nos justifica, hermanos, ¿verdad? La fe es súper importante, ¿verdad? Por la fe, hermanos, es que tú y yo podemos agradar a Dios. Vea cómo dice Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe, usted se lo sabe, es imposible agradar a Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Déjame leer el versículo entero, dice, Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vea, hay que creer cuando aceptamos a Dios, nos acercamos a Dios, tenemos que reconocer, ¿verdad? Que Dios es alguien que galardona a aquel que pone su fe en Él. O sea, nos premia en cierta manera, ¿se fija? De hecho, hermanos, el contexto, hermanos, de Hebreos capítulo 11, versículo 6, hermanos, nos habla de un hombre llamado Enoc, ¿verdad? El versículo 5, si lo tiene en su Biblia, búsquelo por ahí, Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Vea usted qué interesante habla ahí. El contexto es Enoc. Vea el versículo 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Qué significa traspuesto? Significa, hermanos, que pues nunca se murió. Dice Génesis, ¿verdad? En los primeros capítulos de Génesis, dice que Enoc caminó con Dios, que él caminaba con Dios y un día dice, pues a Enoc ya no lo encontraron, dice. Desapareció porque se lo llevó Dios. O sea, nunca murió este hombre, ¿verdad? Se fue sin conocer la muerte, ¿verdad? Eso es una bendición, ¿no cree usted? Una bendición. Una vez mi esposa y yo soñamos, ¿verdad? Y decimos, yo creo que a mí me va a tocar ver cuando venga Cristo. Y como que uno añora, ¿no? Imagínense no tener que morir. ¿Cómo será, verdad? En ese momento en el que dice la Biblia que seremos los que estén vivos cuando Cristo venga. Dice que serán transformados, así en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo será eso, verdad? Sin conocer la muerte. Bueno, Enoc, hermanos, así le pasó, ¿verdad? Así lo dice la Biblia. Dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, dice, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber, ¿qué? Agradado a Dios. ¿Se fija? Y luego viene Hebreos 11:6, donde dice,
Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. ¿Se fija? Entonces, el hecho de nosotros poner nuestra fe en Dios, hermano, nos posiciona para ser bendecidos por Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? No es lo que oramos siempre, es nuestra oración, ¿no? Inclusive cuando oramos por otros, Señor, te pedimos que bendigas. Trate de orar sin decir bendecir. Es difícil. Siempre andamos buscando la bendición de Dios, lo que queremos, es lo que necesitamos. ¿Cómo podemos? ¿A quién bendice Dios? A quien le agrada. ¿Y qué se necesita para agradar a Dios? Pues fe. Por la fe, hermanos. Dice, nosotros podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, por la fe somos salvos, somos justificados, somos bendecidos. ¿Qué más? Por la fe, hermanos, vivimos. Por la fe vivimos. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, un pasaje bíblico famoso, ¿verdad?, entre los más amados textos bíblicos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe, dice, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, hermanos. Si tú vives ahora en Cristo Jesús, mira, es por tu fe. Vivimos por la fe, ¿se fija usted? Por la fe también nosotros seguimos andando, hermanos. Si aquí andamos, a veces nos saludamos, ya hace rato estaba saludando yo a Alfredo y le digo, ¿cómo te ha ido? Pues aquí andamos, nuestro dicho, aquí andamos. Hermanos, dice la Biblia, hermanos, que por la fe andamos. Por la fe andamos. Vea cómo dice en 2 Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Eso significa, hermanos, no nos movemos basados, hermanos, en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No vivimos, hermanos, no andamos, hermanos, solamente confiados o viendo lo que está a nuestro alrededor. Y, hermanos, déjeme decirle que lo que está a nuestro alrededor no está nada bonito. Estamos viviendo tiempos fatales, hermanos, ¿verdad? Pero si tenemos fe en medio de tiempos fatales, hermanos, nosotros podemos seguir, hermanos, andando. Dice, por fe andamos, no por vista, dice así, ¿verdad? No nos movemos basados en lo que vemos. Nos movemos, hermanos, basados en lo que sabemos de Dios, hermanos, ¿verdad? En lo que sabemos de Dios. Por la fe andamos. ¿Qué más? Por la fe, hermanos, permanecemos firmes. Vea 2 Corintios 1:24, ¿qué es lo que dice? 2 Corintios 1:24, hermanos. Dice, pues la parte final nomás, ¿verdad? Pero se lo voy a leer todo. Dice, no que nos enseñoríamos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Porque, ¿por qué dice? Por la fe estáis firmes, dice así. Hermanos, déjenme decir una cosa. Las tormentas van a venir. Una historia que Cristo contó fue la del hombre prudente, ¿verdad?, y el hombre necio. El hombre prudente, ¿verdad?, construyó sobre la roca, ¿verdad? El hombre necio construyó en la arena. Y luego Jesús dijo, los vientos vinieron. Dice, el río creció, dice, ¿verdad? Vino la lluvia, dice, y entonces dice, la casa del necio, ¿verdad?, pues se la llevó el río, ¿verdad? Y entonces la otra casa dice que permaneció, ¿qué? Firme, dice así, ¿verdad? Dice Jesús, el que confía en mis palabras, dice, el que oye lo que digo, dice, y me cree, dice, lo compararé a ese hombre, dice. Hermanos, déjenme decir una cosa. Yo sé por lo que usted esté pasando usted ahorita. No sé por qué situaciones esté viviendo, hermanos, pero si hay situaciones difíciles, si ha venido la lluvia y han crecido, aumentado los vientos, ¿verdad, hermanos? Y ha crecido, hermanos, ¿verdad? El río y está golpeando, hermanos, contra su casa, contra su vida, hermanos. Déjeme decir una cosa, por la fe usted se mantendrá firme. Es lo que dice la Biblia, hermanos, por la fe estamos firmes, dice así, ¿verdad? Y hermanos, ya para finalizar, hermanos, ¿verdad? Fíjese otra cosa que nos da la fe. Por medio de la fe, hermanos, vea primera de Juan 5:4, vea lo que dice ahí. Primera de Juan 5:4. Abra la Biblia, hermanos, de una manera bien bonita. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, y le voy a decir esto, por la fe, fíjese, somos salvos, somos justificados, somos bendecidos, tenemos paz de parte de Dios, bueno, tantas bendiciones que hay, ¿no?, que nos da la fe. Finalmente dice aquí, por la fe, hermanos, somos victoriosos. ¿Se fija? Por la fe somos victoriosos. Vea, primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace, hermanos? Vence, dice así. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Vence, pero dígalo con convicción, hermanos, ¿verdad? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, hermanos, ¿qué hace? Vence. Hermanos, usted y yo, si naciste de Dios, vencerás. Tendremos la victoria. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa, hermanos? Nuestra fe, dice la Biblia. ¿Se fijan, hermanos? La fe, en la fe, por la fe, hermanos, nosotros somos victoriosos. Por lo tanto, vea qué sencilla lección el día de hoy, ¿verdad? Aprendimos lo que no es la fe, ¿okay? Aprendimos lo que sí es la fe. Aprendimos que hay una fe que no es fe.
y aprendimos que hay una fe, una sola fe, que es una fe verdadera y es la fe puesta en Dios. Y esa fe nos consigue todas estas bendiciones, ¿verdad? Ahora, ¿quieres vivir en victoria? ¿Quieres tener firmeza en medio de las pruebas? ¿Quieres ser bendecido por Dios, tener paz, ser salvo, la seguridad de ser salvo? Bueno, pon tu fe en Cristo Jesús. Esa es la única fe, es la fe que vence al mundo. Por lo tanto, hermanos, no olvidemos eso, hermanos, ¿verdad? La fe verdadera, hermanos, es una fe puesta en Dios. Amén. Así que tienes que preguntarte, ¿dónde está puesta tu fe? Eso determina tu situación verdadera. ¿Se fija? Ahora la Biblia me dice que aquellos que confían en Dios, aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús serán salvos, ¿verdad? Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo así, ¿verdad? La única manera de ser salvos es a través de la fe en Cristo Jesús. Ahora déjame orar por ti en este día, ¿verdad? Para podernos ir de aquí. Y fíjate, si tienes tu fe fuerte, pues ánimo, qué bendición, ¿verdad? Si está tu fe colocada. Si tu fe, ¿verdad?, está flaqueando, no te preocupes, no necesitas mucha fe. Con poquita fe que tengas, pero que esté puesta en Cristo, tú serás vencedor.